Recién termina la segunda semana del presente año y esta no ha estado exenta de conflictos entre el gobierno y la oposición. Lejos de apaciguarse las aguas, el panorama para el año que recién comienza augura uno de mayor conflictividad. En efecto, la decisión del presidente Boric de nombrar al candidato que impulsaba a la derecha como fiscal nacional develó que, en los hechos, quien gobierna de alguna manera o al menos impone los temas y ritmos del debate es la oposición. De igual manera, la sistematicidad y sostenibilidad para no soltar el tema de los indultos refleja que la derecha chilena no cesará en golpear al gobierno hasta debilitarlo al extremo, incluso más de lo que actualmente está. Ello con el claro propósito de someterlo y dejarlo vulnerable para poder imponer toda su agenda económica y política. En lo político se traduce en llevar adelante la propuesta denominada Acuerdo Nacional, que no es más que un burdo remedo de proceso constituyente y que en esencia persigue dejar intactos los principios de la Constitución pinochetista que han resguardado el sacrosanto derecho de propiedad por encima de cualquier otro derecho, incluido el derecho a la salud y por ende el derecho a la vida. Toda esta estrategia acompañada por quienes suscribieron dicho acuerdo, incluido el Frente Amplio y el Partido Comunista, pues a pesar de sus discursos y bravatas, especialmente de algunos conpiscuos dirigentes comunistas, no dejan de ser eso, fanfarronadas, pues al final terminan detrás y apoyando este fraude que se cierne sobre el pueblo chileno. Los anuncios de acusar constitucionalmente a la ex ministra Ríos y a Giorgio Jackson muestran que la derecha no se contenta con nada. A pesar de todas las concesiones que el presidente Boric le hace semana a semana, la cuenta que le cobra a la derecha por facilitarle la, comillas, gobernabilidad es muy alta y buscan algo que puede ser el detonante para que la crisis política se desencane a niveles impensados. En efecto, el objetivo anunciado explícitamente es obligar al presidente de la República a claudicar en materia de los indultos. El requerimiento solicitado a la Contraloría por un grupo de diputados busca que ésta concluya que los referidos indultos incumplieron con determinados principios y por tanto adolecen de legalidad y en consecuencia podrían ser declarados nulos, obligando a Gabriel Boric a dejarlos sin efecto. Eso sería un golpe definitivo que la derecha ha sabido explotar en los medios de comunicación, vinculándolo al tema creciente de inseguridad que vive y siente la población, aumentado ciertamente por los medios que controla la misma derecha y cuyos efectos tienen hoy a Boric por el suelo, según muestran las encuestas de opinión. Es decir, un escenario complejo que se puede agudizar mucho más con la situación económica que enfrenta y enfrentará el país en los meses siguientes. La inflación que no cede, la caída del empleo formal y de los salarios son el escenario ideal para el surgimiento de algunos populismos. Abril está cercano. Se cumple el plazo para que algunos vuelvan a presentar el quinto o sexto retiro de los fondos previsionales. Si se le suma a ello que la reforma previsional anunciada por el gobierno a principios de noviembre semana a semana sufre la ofensiva del sector empresarial, haciendo mucho más difícil su aprobación, entonces pocas salidas se ven en el futuro cercano. Solo la que históricamente las sociedades logran encontrar como salida a las crisis y que siempre están precedidas de presiones de los sectores más vulnerables o de aquellos que por años son marginados de las políticas públicas. Chile hace 3 años enfrentó una revuelta nacional de proporciones impresionantes. Buscaba revertir la situación política y económica a través de un cúmulo de demandas sociales. No se logró. A 3 años, la derecha parece tener el timón en sus manos y se enseñorea soberbiamente, como lo ha hecho por siglos, imponiendo sus intereses a como dé lugar y despreciando los intereses de las mayorías. Por tanto, todo está en juego. Dependerá de la capacidad que tengan unos y otros de mejorar sus correlaciones de fuerza, como ha ocurrido siempre a lo largo de nuestra historia. Hola, hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en un nuevo programa de debate social a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en la señal online canal.social y a través del 102.5 FM del dial.
con la compañía en esta oportunidad de la directora Ana Muga Sáez. ¿Cómo estás, Ana? Hola Luis, ¿cómo estás? Sí, bien, bien a pesar de todo en realidad. Estamos, como tú en tu introducción explicas, muestras, el panorama que existe, todavía estamos como una especie de túnel en que no vemos aún una luz, ya una orientación, porque cada vez que escuchamos las noticias, cada vez vemos más repliegues, avances de la derecha en todo orden de cosas, digamos, tratando de presionar y sacando aún más provecho de lo que ya sacan. Ya es muy, muy penoso escuchar a cada rato, digamos, cómo buscan doblegar, ya, porque doblegar aún más al gobierno, a las autoridades, porque ya consiguieron todo. Lo consiguen todo a cada rato, pero los quieren ver, pero totalmente así genuflexos, de rodillas, digamos. O sea, y eso yo tengo la idea, digamos, de que es principalmente porque se le empezó a ceder demasiado y no hubo ninguna forma, no hubo ningún argumento frente a las solicitudes que de repente eran como impresentables, pero no se contrarrestaba con argumentos sólidos, con pararse de firme, con decir esto no es, o sea, no abusen tanto, no sigan más, ¿no? Falta de carácter, falta de convicción. Eso se nota Bueno, y la demasiado. sentencia de Raumiro Tomic hace más de 50 años atrás, cuando señaló que negociar con la derecha es siempre la derecha la que gana, parece que no aprendieron nada, absolutamente nada, quienes están hoy día en el gobierno. Las dos almas, como suele denominarse hoy día, el alma que conforma el Partido Comunista con el Frente Amplio y el alma de los socialistas de la ex concertación llamados democráticos, que no sé qué tienen de socialistas, y que justamente han pactado todo con la derecha, pero la derecha es la que gana. Ujú. Y no se ve, como bien dices tú, ningún atisbo de intentar, a lo menos, defender el programa que hace tan poco tiempo levantaron. Piensa tú que el gobierno ni siquiera lleva todavía un año, ni Claro. siquiera un año. Entonces, yo comparo la investidura que tiene Petros, por ejemplo, en Colombia, Que que tiene mucho enfrenta menos, una tiene menos de oposición, 6 meses. claro, y Sí. tiene una Ujú. oposición, pero muy fuerte, muy violenta, y sin embargo ha mantenido en alto ciertas banderas que son fundamentales. La izquierda no puede retroceder tanto como ha retrocedido la izquierda chilena, que en realidad, hay que decirlo claramente, es una Claro. quimera, la izquierda chilena, para decir algo. Sí, y está presente permanentemente el tema de la derrota del 4 de septiembre como excusa para ceder ante El todo comodín orden que de le sirve a cosas. la izquierda, si el 4 de Claro, septiembre la derecha ya ni lo utiliza. Es claro, la izquierda la que lo utiliza para justificar sus transgresiones, sus claro, retrocesos, sus capitulaciones, sus claro. vacilaciones. Y el cambio me parece, digamos, porque uno reescucha la monserga, digamos, del 4 de septiembre y de la derrota en gente, en dirigentes sindicales, en dirigentes sociales que no quieren seguir, en gente que dice, no, ya yo me deprimí, me voy para la casa, ¿ya? Y Pero deberían eso, irse para la casa algunos. Ese es el problema, que no sueltan los fueros sindicales, no sueltan los cargos políticos, siguen aferrados a los claro, privilegios. Yo invitaría a muchos sindicalistas que justamente, como dices tú, están deprimidos, que renuncien, que se vayan a la casa efectivamente y que dejen la posibilidad que otros y otras que quieren realmente servir a sus compañeros, compañeras, que quieren luchar por reivindicaciones sociales, asuman el cargo. claro. Pero basta ya Pero que de... tengan claridad de que la derrota, o sea, la derrota del 4, porque piensan que es como la gente, el 80%, el 62% de la gente votó a favor de la derecha y Exactamente. por lo que ofrece la derecha, por lo que plantea la derecha. Y eso es totalmente, es pensar, digamos, de que el estallido fue una, no sé, un juego, ¿sí? Que la gente salió solamente porque estaba aburrida de manifestarse el 18 de octubre. Y no es así, las demandas están presentes, todavía tenemos una educación que está pero por los suelos, una salud que está por los suelos, ya vamos a conversar sobre eso. Tenemos las situaciones de vivienda, en todo, tú miras hacia donde ves y Chile necesita cambios profundos, integrales,
que nos están viendo y nos están avisorando, y es urgente, digamos, que nos levantemos, que la gente que se siente deprimida, que tire la depresión para atrás y empiece a movilizarse, a organizarse, a ser parte de la vida social, de conversar con su vecino y de impulsar cambio en este país, porque de otra manera no se ve la luz al otro lado del túnel. Bueno, túnel. así es, también es importante mirar lo que acontece un poco más allá de las fronteras de nuestro país, solamente mirar a nuestro pueblo hermano Perú. Perú está viviendo hoy día una situación bastante crítica. Van hasta este momento, según las cifras oficiales, 49 personas asesinadas por este régimen de Dina Boluarte, que es un régimen criminal, asesino, que desgraciadamente fue reconocido, también tenemos que decirlo, cuántas veces sea necesario, reconocido primeramente por Boric y por Lula, no así Es por impresionante eso, ¿no? Petro, por ¿No? el gobierno de México, de Bolivia, que se resistieron a reconocerlo. Claro. Y este gobierno tiene en pie de guerra todas las regiones del país prácticamente. Se anuncia una gran marcha hacia Lima, que implica, digamos, bueno, todos los que conocen Perú, pero no hay para qué conocer Perú, lo que implicaría. Me comentaban hace muy poco que en Ayacucho, en Lambayeque, en el norte, en Trujillo, en Cajamarca, tierra de Castillo, donde era el presidente destituido, de Arequipa, Puno, Ica, Ayacucho, todas esas regiones, claro, están movilizándose, planteando el cercar Lima, lo que implica un enfrentamiento ya a dimensiones absolutamente superiores de las que uno acostumbra en una revuelta política, en una revuelta social. Claro. Y está anunciado, según entendemos, la Central General de Trabajadores, la CGTP, tiene anunciado para el 19 de enero un paro nacional, cuya demanda fundamental es la renuncia inmediata de Dina Boluarte, que asume el presidente del Congreso transitoriamente. En un plazo de 4 meses se convoca elecciones nuevamente en Perú. Se da la paradoja, Ana, que los perdedores de la elección del año 2021, es como ahora, mira, que similitud, los perdedores se constituyeron ahora en la nueva mayoría. Yo miro un poco lo que pasó con los socialistas en Chile, con la Concertación, fueron derrotados, pero hoy día están gobernando. Entonces, cuando eso ocurre, un pueblo tiene el legítimo derecho a rebelarse, a levantarse contra la transgresión a esa expresión democrática. La democracia es justamente reconocer el mandato que la ciudadanía entrega a los mandatarios a través del voto para que cumplan un determinado mandato o programa. Claro. Bueno, en Chile se hizo eso y los perdedores hoy día están gobernando. Esta es la ironía. Así es. Entonces, el caso, nuestra solidaridad total con el pueblo peruano, un pueblo hermano nuestro que lo está pasando mal, que sea la paradoja que Perú es el país que más crece en la región. Eso es relevante. Sí. Y esto muestra que los dogmas de fe que se han instalado en Chile, de que hay que tener paz social para que haya crecimiento, bueno, en Perú no. Sigue creciendo Perú a pesar del gran conflicto, a pesar de que los últimos años ha tenido una cantidad impresionante de gobiernos que caen, muy pocos se mantienen. Y esa es la realidad del pueblo hermano, que ojalá pueda superar con el concurso y la voluntad de las grandes mayorías. Leía que estaba en el Twitter de Dina Boluarte, digamos, ella lanza un mensaje de apoyo al pueblo brasileño, ya, con esta, por la... Y ella es una usurpadora. Sí, por bueno, supuesto, asesina, pero ¿cómo claro, tratan de manejar, de manipular? Porque el ataque, digamos, a los tres poderes en Brasilia hace unos días, ¿ya? Ella lo toma por el lado, digamos, también de que es el ataque antidemocrático, claro. Entonces, claro, el asalto al poder, sí, poniéndose, digamos, en el caso claro, que la quieran las masas, de que las masas quieran avanzar, digamos, hacia el Congreso. Ahí está. Bueno, eso no lo muestra la televisión. Tú verás que la cobertura periodística para el caso de Perú es ínfima. No así, por ejemplo, lo que ocurrió con Brasil, que necesitaba mucha cobertura porque fue efectivamente los sectores más humildes son discriminados también. Bueno, Perú paga también la discriminación de ser un pueblo mucho más humilde comparado con Brasil y comparado con Chile. Bueno, eso instalado, por supuesto, por las grandes corporaciones financieras. Y de Perú se habla muy poco, pero tienen 49 personas asesinadas. Hay 49 peruanos que han sufrido la represión brutal de un gobierno ilegítimo como es el gobierno de Dina Boluarte. Así que nuestra solidaridad con el pueblo peruano.
Sí, mira, yo quería llevarte un poco brevemente antes de irnos Al corte al corte, para recibir a nuestro eh, invitado, sí. contarle a nuestros auditores que ayer se hizo el lanzamiento de la campaña que está impulsando la Coordinadora Nacional No Más AFP a nivel nacional, para impulsar el pago de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, a los 60 años para todas las mujeres, digamos. Que vemos, o sea, que es súper urgente, imprescindible que eso se haga luego, para no seguir discriminando a todas las mujeres que están recibiendo pensiones miserables de 30.000 pesos los últimos 15 años. La mitad de está la cifra, digamos, de que la mitad de las pensionadas en los últimos 15 años recibieron pensiones de 31 Menos mil 30, pesos. claro, menos 30.000 Entonces, pesos. eso fue en varias regiones del país donde hubo lanzamiento, donde hubo acto, música. En Santiago tuvimos ahí a 2 diputadas, una diputada y un diputado. Tuvimos música, tuvimos organizaciones sociales, dirigentes sindicales, todos dispuestos a seguir a impulsar esta campaña. Así que está todo contundente para ganar este derecho y terminar con esta discriminación. Vamos a la... No, yo sí, no, es que me dicen que todavía hay unos minutos. Sí, ¿Ya? lo que señalas tú es relevante, la campaña de la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que hoy día está en 197.000 pesos y fracción para todas las mujeres que cumplen 60 años y no que tengan que esperar hasta los 65, que ha sido la segunda gran discriminación que tiene este sistema contra las mujeres. Nuestros auditores deben saber que este sistema, cuando se instaló en dictadura en el año 80, cuya aplicación comenzó en mayo del 81, discriminó demasiado, yo diría, en forma grosera a las mujeres. Toda vez que las mujeres se pensionan a los 60 años, viven más tiempo, ganan mucho menos y por lo tanto ahorran mucho menos dinero y por lo tanto autofinanciar una pensión es mucho más complejo. Claro. Y eso no existe en ningún país del mundo. Un hombre y una mujer que se pensionan en edades distintas, para los efectos del cálculo de su pensión, tienen los mismos indicadores, se toman en cuenta los mismos factores para determinar el monto de su pensión. No hay discriminación, no hay tablas definidas Claro. por sexo como ocurre en Chile. Y eso es gravísimo, pero además cuando Mario Marcel, a propósito, el mismo Él Mario Marcel que hoy impulsó día todo impulsó el año 2008, siendo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet la reforma de pensiones, que instaló el pilar solidario y que vino a ser el respirador artificial para salvar este sistema fracasado de cuentas individuales, discriminaron a las mujeres, porque las mujeres pensionándose a los 60 se les exigía acceder a este beneficio a los 65, igual como el bono por hijo, que no te lo Claro. pagan teniendo 61, 62, hay que esperar hasta los 65 años, lo que es francamente inaceptable, y eso hay que Claro. resolverlo ahora. Y eso fue impulsando corriendo, digamos, tratando de correr artificialmente la edad de jubilación de la mujer a los 65 años. Pero bajo este sistema de capitalización individual no tiene ningún objeto correr la cotización, porque es un saco roto. O sea, tú cotizas 5 años más y va un saco roto, porque igual vas a terminar teniendo que recurrir al Estado Bueno, para el que te dato que financie. siempre hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, y nuestros auditores tienen que reproducirlo con sus amigos, con sus familiares. El 74% de los actuales afiliados al sistema, el 74% tiene menos de 10 millones de pesos. Con eso para que lo tengan claro nuestros auditores, van a poder autofinanciar una pensión cercana a los 80.000 pesos los hombres y por debajo de los 60.000 pesos las mujeres. Por lo tanto, su aspiración es la pensión garantizada universal. Entonces, la pregunta que surge, ¿cuál es el sentido de cotizar un sistema si al fin de cuentas el Estado va a tener que pagarte la pensión garantizada universal? Eso es lo Sí. que tiene en crisis. Entonces estamos subsidiando con recursos públicos, como se ha hecho con la salud, la educación y tantas cosas más en nuestro país, a un sistema que captura nuestro ahorro, obtiene utilidades gigantescas, pero mantiene un sistema en manos privadas con pensiones Ya. miserables. Sí, tenemos que ir al corte musical y después tenemos un gran invitado. Estamos de vuelta en nuestro espacio, en nuestro programa Debate Social, en el 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage canal.social. Nuestro canal YouTube también estamos transmitiendo para la gente que quiera volver a escuchar las entrevistas y revisarlas. Tenemos muchas entrevistas interesantes, así que los invitamos a revisar el canal YouTube. Estamos acá hoy con David Debro, economista chileno,
se ha desempeñado por 20 años en el sector sector salud pública, en la Superintendencia de Salud, en el Ministerio de Salud también ha estado trabajando intensamente. También ha sido consultor de la OPS en la Oficina Regional en Regulación de Salud del Sistema de Salud. David, un gusto que estés acá para conversar y explicarnos este tema tan complejo que es el funcionamiento de la ISAPRE y su crisis en estos momentos. Partimos Sí, con la bueno, primera pregunta. sí, también, bueno, un agrado tenerte, David, en un tema que es tan complejo hoy día. La Corte Suprema dictaminó en un fallo que obliga a las ISAPRES a hacer devolución de los dineros a los usuarios con efecto retroactivo. Eso ha generado un colapso financiero, según los propios directores de las ISAPRES, que han señalado, han puesto el grito en el cielo, porque eso va a generar un gran revuelo no solamente económico, sino que plantea la posibilidad de la quiebra de las ISAPRES. Y han salido muchos personeros, muchos diputados políticos a poner el grito en el cielo respecto de que, bueno, aquí está en crisis toda la salud. Es un problema que afecta a la salud privada, pero esto tiene repercusiones directas en la salud pública. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué llegamos a esta crisis en este momento? La ciudadanía en general sabe que las ISAPRES han ganado mucho dinero durante mucho tiempo, obtuvieron rentabilidad sobre la inversión, pero además utilidades netas que fueron gigantescas, incluso insolentes para la realidad de nuestro país, y hoy día aparecen en crisis. ¿Cuál es el real Pero además problema? agregar que esto afecta, o sea, la ISAPRE son 3,3 millones de personas, de usuarios, y principalmente trabajadores de sectores medios, lo que se van a ver afectados, digamos. También eso es como para agregar a la pregunta. Sí, bueno, gracias por la invitación, Anita y Luis. A ver, esta es una situación que es bien compleja porque tiene muchas aristas y viene de hace mucho tiempo. Voy a tratar de explicarla en términos bien sintéticos. El año 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, dictó una sentencia de inconstitucionalidad de la tabla de factores, ¿ya? Que era uno de los pilares del modelo de negocio que tienen la ISAPRE y que les permitía, o les permite hasta el día de hoy, discriminar el precio entre hombres, mujeres y por edad, y también entre cargas y cotizantes, ¿ya? Claro. Eso es un pilar del modelo, porque estos sistemas de seguros privados lo que hacen es tratar de calcularte el precio que te cobran en función de cuánto vas a gastar. Entonces hacen calzar desde el punto de vista financiero la expectativa de gasto que tú vas a tener y te cobran un margen sobre eso, ¿ya? Y de esa manera tienen el modelo bien aceitado. Eso se declaró inconstitucional porque el Tribunal Constitucional dijo que los principios de equidad y de no discriminación estaban por encima de este tipo de modelo y por lo tanto esa forma de cobro no podía seguir existiendo. Pero se genera un interregno porque para resolver eso, que estaba en la ley de ISAPRE, el Ejecutivo tenía que enviar un proyecto de ley para hacer una reforma, que es la reforma que está pendiente hace más de una década. Lo que ocurre ahora, y esto es muy, muy reciente, es el fallo de la Corte Suprema del 30 de noviembre del 2022, o sea, hace muy poquito tiempo, que dice, este problema se resolvió el año 2019 porque la superintendencia publicó una única tabla y todos los planes tienen que regirse por esa única tabla. Esto tiene varias aristas, tiene varios impactos. Uno de ellos es que al tener que converger todos en una tabla, las diferencias de precio, ¿no es cierto?, que te cobraron más altas, ahora que se reduce, ¿no es cierto?, porque las ISAPRES, disculpa que te interrumpa, las ISAPRES siguieron cobrando según lo que ellos quisieran, digamos, con las diferentes las mismas tablas que estaban vigentes. Ya, no asumieron el 2019, no asumieron la tabla que le no lo asumieron por una cosa bien particular también, que es que desde el Ejecutivo, o sea, el gobierno anterior, eso el gobierno Piñera, ¿no es cierto?, no se les instruyó que tenían que hacerlo. Eso hay que ser bien claro y categórico. A la ISAPRES no se les instruyó eso. Lo que pasa es que ahora el fallo de la Corte dice, este problema quedó resuelto en 2019, por lo tanto tienen que adoptar esta única tabla. Hacia adelante entonces se genera una disminución de los ingresos, producto de que las diferencias en general tienden hacia abajo, pero se contrae una deuda, porque esto ocurrió del 2019. Entonces eso es una deuda que tienen con los afiliados. Y otros aspectos más, por ejemplo, los niños cuando nacen y hasta los 2 años, ¿ya?,
este fallo dice que no se les puede cobrar en forma adicional. ¿Por qué? Por una cosa muy particular, porque cuando se crearon las garantías explícitas en salud, el GES, la reforma del año 2005, se incluyeron en las garantías prestaciones que ya existían. Entonces las ISAPRES por esas prestaciones cobran, pero a las ISAPRES se les permitió cobrar una prima por el GES. Entonces hay un cobro, hay dos cobros Claro. por el mismo riesgo asegurado. Ya. Entonces, ahora dijeron, como a los niños, ¿no es cierto?, hasta los 2 años, prácticamente todo lo que les ocurre está en el GES, usted no puede cobrar Claro. 2 veces. Por lo tanto, usted tiene que hacer 0 el cobro, porque eso ya está en la prima GES. Entonces, todo este tipo de cuestiones hacen que las expectativas de ingreso futuro, la deuda que se contrae hacia atrás, ¿no es cierto?, empeore la situación financiera de corto plazo que ya tenían. Vienen del 2021 con pérdidas de 138.000 millones, este año de nuevo están cerrando con pérdidas de nuevo, pero además hay otro síntoma que es bien complejo, que es que al igual que los bancos y las compañías de seguro, las ISAPRES tienen que constituir una garantía. El 100% de lo que deben a los afiliados por licencias médicas y por reembolso, y lo que les deben a las clínicas, lo tienen que tener respaldado en un banco. Suerte como encaje. Es una suerte de encaje, es la misma Claro. figura. ¿Qué pasa? Que la misma ley les permite a las ISAPRES pedir que les liberen garantía para pagar deuda. Eso parece que no fuera ningún problema, pero cuando lo empiezan a pedir todas las ISAPRES, todos los meses, por ya hasta altura unos 16 meses, sistemáticamente, eso quiere decir que no tienen cómo constituir las garantías, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, para decirlo bien categóricamente, las ISAPRES están quebradas hace bastantes meses y están con un respirador artificial que es la liberación de garantía que le hace la superintendencia. Si incumplieran solo ese indicador, solo el indicador de garantía, ya habrían entrado en el proceso de administrador provisional Claro. y en el fondo de insolvencia y ¿Y quiebra. por qué no se ha intervenido entonces? Esto en particular de las liberaciones de garantía, lo que ocurre es que el regulador, para decirlo claramente, la superintendencia queda atrapado en una situación que es, si yo no le autorizo que liberarle garantía, Claro. inmediatamente yo soy el responsable, entre comillas, de que la ISAPRE entre en insolvencia, de que no cumpla el indicador y entre en esta UTI, digamos, de la ISAPRE. Pero por otro lado, si yo mantengo el bicicleteo, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo es que la bola de nieve, como la he caracterizado yo, la bola de nieve va creciendo, creciendo, y cuando haya que a esto tratar de descomprimirlo, ya no va a ser posible, Claro. ¿no es cierto? Porque ya el tamaño, para que ustedes tengan una dimensión, este año, hasta noviembre, ya desde enero a noviembre, se les han liberado 556.000 millones de pesos a la ISAPRE de liberación de garantía. ¿Ya? O sea, hay diferencia entre una y otra, pero todos los meses hay pedidas de liberación de garantía. Eso, cuando venga la implementación del fallo, porque como el fallo es de ahora recién, todavía Son no 6 tiene una meses. expresión contable eso, Sí. pero tú sabes perfectamente qué es lo que significa eso. O sea, significa, si tienen una deuda con los afiliados, significa que tienen que hacer provisiones, tienen que reconocer una deuda. Da lo mismo que la deuda sea de corto o de largo plazo, porque el indicador toma las dos deudas. Significa que el indicador queda más alto, tienen que constituir garantías más altas, y si están pidiendo con garantías más bajas, ¿cómo van a constituir garantías más altas? Las expectativas de ingresos son más bajas. Eso además les pega en los otros indicadores, en el de patrimonio, que es una relación entre las deudas y el patrimonio, en el indicador de liquidez, que es la deuda de corto plazo con el activo de corto plazo. O sea, no hay forma de que salven. Claro. Lo que pasa es que la discusión está en el punto de que hay un sector que está más bien vinculado a los intereses de la industria, ¿ya?, que argumentando que esto va a ser una crisis, que van a haber muchos problemas, lo que está planteando es una suerte de rescate de las ISAPRES. O sea, está más bien preocupado de las ISAPRES más que de los beneficiarios. Claro. Y ese rescate tiene que ver con que se les permita, por ejemplo, subir,
Como cae el factor de riesgo y se genera esta deuda que les permitan subir el precio base, entonces se netea esa deuda. Pero eso es Lo pagan francamente... los beneficiarios, los Claro, usuarios. claro. Los o sea, usuarios en del el sistema. fondo... Subirle en el- los valores. Claro, en el fondo baja por este usuario lado, saldan, sube por claro. este otro, Claro. la ISAPRE queda sin deuda, ¿y quién paga? Pagan los beneficiarios. Entonces es francamente Claro. inaceptable una situación de ese tipo. Sí. Lo De- otro es Ujú. que les den un plazo larguísimo para que paguen. O sea, yo imagino, hay gente que piensa que tiene que ser como la banca, ¿no es cierto? Y les dieron un plazo Claro, casi 40 infinito. Claro. años, sí. Que hace poco Eh, terminaron de pagar un... Claro, 36 años exactamente el Banco de Chile. Chile pagó. Claro. Pero resulta que esta es una deuda entre una empresa y una persona, no entre el Banco Central y un banco. Claro. Exacto. Entonces, David, como para entender, porque igual estamos hablando sobre salud y estamos sobre salud, sobre personas enfermas o que necesitan salud y estamos hablando principalmente de temas financieros, Sí. digamos, de deuda y de crisis. ¿Cómo se entiende? Porque tú en una columna que hiciste hace un tiempo en CIPER, hace poco en CIPER, hablabas de que las ISAPRES habían tenido entre el 1990 y 2021, recordemos que surgieron en el 81 las ISAPRES, ¿no? Sí. ¿Ya? Entre 1990 y 2021 obtuvieron utilidades después de impuestos que ascendían a 1.3 billones de pesos. O sea, 1.3 millones de millones, esa era Claro. la cifra. ¿Ya? Y tú incluso planteabas, digamos, que destacabas que que la ganancia bruta del sistema fue de 8,6 billones en el mismo periodo. Claro. Y esto es que la sociedad chilena en su conjunto le ha pagado a las ISAPRE a lo largo de 31 años 8,6 millones de millones solo por administrar el sistema para este grupo. Sí. ¿Cómo se entiende que una industria tan rica, digamos, que ha tenido ese nivel de utilidades durante todo este periodo, porque la gente paga, finalmente todo cotiza, muchos no se enferman, incluso se decía que hay gente que nunca se enfermó y después tuvo que cambiarse a FONASA porque ya envejeció, y los viejos están en FONASA, las mujeres que tienen edad fértil están en FONASA, están todos los enfermos en FONASA. Pero la ISAPRE se quedan con el descreme, digamos, ¿no? Claro. Con la gente sana, y ahí hacen el negocio. ¿Cómo se entiende que estén a punto de quebrar y que hablen de quiebra una industria que ha ganado durante 31 años? Sí, mira, primero explico esos números. Uh-huh. Las ISAPRES parten a operar el año 82, ¿ya? Entre el año 82 y el año 89 las estadísticas no están disponibles, por lo tanto esa parte habría que calcularla, pero es más engorroso. Pero del 90 en adelante están publicadas en la superintendencia, todos los estados financieros. Si uno toma las utilidades después de impuestos y solamente las corrige por inflación, nada más, o sea, ahí no hay ningún cálculo que alguien haya hecho, sino que yo tomo el monto, es 1,3 billones de pesos, que son millones de millones, ¿ya? Como utilidad después de impuestos. Y este concepto de ganancia bruta, ¿qué es lo que quiere decir? Es bien importante eso porque tiene que ver con la ineficiencia que tiene el sistema privado. La ISAPRE recibe ingresos por las cotizaciones que las personas pagan, ¿no es cierto? Pagan el 7% y pagan un adicional. Eso es el valor de las primas, y esos son los ingresos. Y la ISAPRE tiene unos costos de dar las dos prestaciones que da, que es darle cobertura a las prestaciones de salud y pagar licencias médicas. Esa diferencia es la ganancia bruta, es lo que antes se llamaba en los estados contables el margen de explotación. Esos son 8,6 billones, 8,6 millones de millones en 31 años, una cosa así. Obviamente, el sistema tiene, aparte, tiene los gastos de administración y tiene gastos financieros y tiene varios otros gastos. Pero hoy día, el sistema gasta el 10% del fondo que recauda en administración. ¿Ya? Un poco haciendo el símil que es lo que pasa con la AFP. Entiende, claro. El 10% del fondo de salud, las ISAPRES lo gastan en administración, que es el pago de las fuerzas de venta, el pago del personal administrativo, el pago de la gerencia, de los directorios, más todos los servicios de ahí, las costas judiciales de los juicios, el pagar impuestos, etc. Y más las utilidades. Si yo hago un símil hoy día, FONASA está gastando el 0,5% del total del fondo. En administración. En administración.
La última cifra es que FONASA está gastando entre 55 y 65 mil millones de pesos para administrar un fondo donde están 15 millones de personas, y las ISAPRES gastan alrededor, el 2021 gastaron 318 mil millones de pesos para administrar, claro, un sistema que es más complejo porque tiene distintos contratos, en fin, Claro. pero es de una ineficiencia gigante hacer eso para 3 millones y Es la medio misma de personas. ineficiencia de la AFP con el IPS. Claro. Efectivamente. Que Ahora, buscan ¿cómo se trucos llega, alambicados cómo se para- llega de algo que tiene una perspectiva económica tan favorable, ¿no es cierto?, a las empresas, cómo se llega a una situación como esta? Porque lo que pasa, bueno, ahí Luis probablemente lo va a entender muy simple, que no es lo mismo la solvencia económica de largo plazo que los problemas de liquidez de corto plazo. Y este es un problema que tiene que ver con, por ejemplo, durante la pandemia, a las ISAPRES no se les permitió subir los precios de los planes durante 2 años, subirlos sobre el IPC, Ujú. porque los contratos están denominados en IPC. Eso, Claro. Lo que habría los sido con- una locura que subieran los planos en pandemia, además. los planes suben todos los meses, eso hay Ujú. que tenerlo claro, suben por la inflación, Como un eso, F. están resguardados Claro. por la inflación. Pero no se les permitió subirlos por sobre eso, que antes era, si las licencias médicas y los costos de las prestaciones le subían en 10%, bueno, la ISAPRE te traspasaba el Lo 10%. traspasaba todo. Un modelo de negocio muy simple. Ese era Ujú. otro de los Sí. pilares, que es la modificación unilateral de los contratos. Eso está establecido en la ley, ¿eh? Que Ujú. son la modificación es unilateral de parte de la ISAPRE. Por eso que a uno le llega una cartita que Es que- dice, Sí, estoy. o sea, El Increíble. le vamos a negocio, pero subir perfecto. 20%, si no le gusta, lo cambiamos a un plan más barato, Claro. o se puede ir. Ese modelo de negocio se frenó durante la pandemia por este tema. El 2019 también se dictó una ley que reguló las alzas de precios, estas alzas anuales, y que estableció un techo de los aumentos. Por lo tanto, también ahí hay otro freno. El tema del Tribunal Constitucional, que ahora hay distintas situaciones que han ido acotando el negocio de las ISAPRES y que hoy día las tienen en una situación crítica, ¿no es cierto? Fundamentalmente porque el modelo de negocios ya no es aceptable ni por la población y a esta altura tampoco por los tribunales. Claro. ¿Sí? O sea, Oye, no, una pregunta. Bueno, estamos para nuestros auditores conversando con David Debro, economista, especialista en el tema de salud y que ha adquirido una notoriedad en estos últimos días justamente a propósito de la crisis que está viviendo el sistema privado de salud. Yo me pregunto, ¿por qué este tema es tan abusivo que ya, bueno, nada sorprende en nuestro país en los últimos 3, 4 décadas? Pero ¿qué pasa con la persona común y corriente que tiene 40, 50, 60 años, que ha sido relativamente sano? Lo hablábamos con Ana al principio, la gran mayoría de la gente es relativamente sana, hay enfermos como en todas las sociedades, y que parece tan razonable esta idea del Fondo Único Solidario, o sea, todos cotizamos el 7% a un fondo y cuando nos enfermamos se hace nos da uso. la cobertura, se Ujú. usa, pero nadie anda haciendo uso o mal uso de la salud. Pues. Y es tan racional, o sea, es tan, yo diría, tan obvio pensar en un fondo común que este negocio prácticamente no tiene explicación, salvo para sujetos que tienen una suerte de dogma de creer que estos negocios hay que seguirlos manteniendo. Me recuerdo que con ocasión de la revuelta, Mario Desbordes, Blumel y varios decían, no, el Fondo Único de Salud ya no se tolera más. O sea, los tipos estaban asustados y entendieron, yo no sé si entendieron o se dieron cuenta que ese negocio era imposible seguirlo manteniendo. Bueno, claro. ahora que la derecha se siente nuevamente empoderada, soberbiamente, vuelve al tema. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con esta persona que está escuchando el programa y que dice, bueno, y mañana me enfermo, ¿qué pasa? Porque ahora, en este momento, si tú vas, bueno, a una consulta ambulatoria, el costo no es tan alto, como ISAPRE, pero si suponte tienes que hacerte un examen de cierta complejidad, 100.000, 200.000, que el ISAPRE tenía que cubrirte un porcentaje y tú pagabas el diferencial, pero hoy día la ISAPRE no están devolviendo la plata. ¿Qué pasa con la gente en este momento? ¿Cómo se va a resolver esta crisis si finalmente no hay solución? ¿Qué va a pasar con los 3 millones y tantos de personas que están bajo este sistema privado? Bueno, eso que tú señalas es una de las expresiones de la crisis, que
los prestadores privados, los centros médicos, Claro, las clínicas centros. privadas, para resguardarse de que la ISAPRE en el fondo, de que les paguen las prestaciones, la ISAPRE, la clínica corta los convenios con las ISAPRE. Claro, y no te acepta ahora el bono. Al cortar los convenios, el corte de los convenios a veces sucede con que no, esta huella no funciona, y no claro. funciona, y no funciona. En la práctica la persona tiene que pagar el total del valor de la prestación. En efectivo, cash. Claro, Claro. Si no lo cash, tienes, no te hace el examen, no no puede te lo hacerlo. puede hacer. O sea, ahí hay una barrera de acceso Claro. total cuando Gravísimo, empieza gravísimo, a ocurrir sí. eso. ¿Por qué? Porque en el fondo el prestador dice, mire, si la ISAPRE está en una crisis financiera y me va a estar, o no me va a pagar, o me va a pagar a los 180 Claro, días, claro. yo prefiero que me pague la persona y que la persona se entienda Y eso está pasando. y eso ya está pasando hace Sí. mucho rato. Sí. Eso muestra que la crisis es severa, porque además esta cosa se da entre prestadores que son del mismo grupo económico. O sea, prestadores que son del mismo holding, ¿no es cierto? También se cortan de Médica con repente. Dávila, Claro, Hospital Dávila. efectivamente. Ahora, esto nosotros, digo, hice un planteamiento en agosto, cuando todavía no estaba lo del fallo de la Corte Suprema, en agosto, porque ya la cosa se veía negra. Y este tema lo tomaron algunos parlamentarios, me invitaron a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y finalmente el presidente de esa comisión, que es Tomás Lagomarsino, que Sí, es es médico. médico, tomó este tema y elaboró un proyecto de ley. Estuvimos trabajando y ese proyecto ya se presentó y está recabando firmas. Ya tiene varias firmas de varios parlamentarios. ¿Cuántas necesita? De distintos. Mira, Esto- yo no sé muy bien cuánto es lo que necesita, pero son Son una el proyecto de cantidad 10 personas. deben ser poquitas, 10 sí, diputados, son poquitas firmas y creo que ya están todas. Y de distintos signos políticos. O sea, ahí, Sí. porque como está el tema de si es admisible o no, en fin, ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo ahí? Lo que estamos proponiendo es lo siguiente, que ante la eventualidad de que un ISAPRE llegue a quebrar, para lo cual tienen que pasar varias cosas, tiene que incumplir los indicadores, estos estándares Sí. financieros, se le pide un plan de ajuste y contingencia, si no funciona, se nombra un administrador provisional, que es como una suerte de interventor. Claro. Si tampoco logra resolver eso, se trata de licitar la cartera, o sea, agarrar el total de los Y por beneficiarios si hay otra, sí. y otra ISAPRE, pero como todas están todas en crisis, eso no va a ocurrir. Entonces, Lo podría tomar FONASA. si se recorre todo este camino, pasa lo siguiente, que los beneficiarios pasan al FONASA, Claro. pero pierden todos los beneficios. O sea, personas que... Es lo mismo que pasa, perdón David, para que nuestro auditor lo sepa, este negocio está tan bien armado, es lo mismo que pasa cuando quiebra una AFP, cuando quiebra una compañía de seguro que paga renta vitalicia. ¿Dónde se da la plata? Al Estado. Y el Estado asume el costo, pero la ciudadanía no sabe que baja considerablemente el monto de su pensión. Es decir, si la gente es pobre hoy día con las pensiones, imagínate cómo quedaría con la quiebra de una compañía de seguro. Lo mismo ocurre en salud. Sí. Pero sí, eso es muy importante lo que estaba. En esa situación de que quiebra, los beneficiarios pasan al FONASA en las condiciones que tiene FONASA hoy día. Si una persona cotizó durante 10, 20 años en ISAPRE, da lo mismo, parte de cero Claro. Y se tiene que atender o en la modalidad institucional, listas de espera, o asumiendo unos tremendos copagos de la libre elección. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo es una cosa transitoria y de carácter especial, que haga lo siguiente, que en esa situación se traspasen los contratos al FONASA. Entonces, la persona sigue pagándole ahora al FONASA, claro, 7%, el 7% más la cotización adicional, mantiene el total del mismo valor de la prima, el total, se lo paga al FONASA, y el FONASA se hace responsable de otorgarle la misma cobertura que tenía ahí en los mismos prestadores. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se genera en esta situación es que si las personas llegan de repente 700.000 beneficiarios al FONASA, la presión en los hospitales públicos va a ser brutal. Las personas además han tenido una trayectoria de atenderse en prestadores privados, no quieren estar presionando ahí. Claro. Y por otro lado, es un financiamiento que está disponible porque las personas están pagando hoy día esos montos. Por lo tanto, esas personas, si se traspasan, están en condiciones de seguir pagando. Claro. Y el otro tema es con los prestadores privados, porque si esto no ocurre,
se corta el flujo hacia los prestadores privados. Entonces también es una suerte de proteger a prestadores privados, sobre todo a los medianos y Y que a ellos les pequeños. daría lo mismo prestar el servicio independiente de que estén en Claro, FONASA o en ISAPRE. Lo importante claro. es que paguen. Ahora, es una situación especial y transitoria. Es el famoso porque fondo E, perdón. eso es lo que han habla- hablado, claro, porque en la ley, para efectos de los cambios que hay que hacerle a la ley, hay que nombrar de alguna manera a dónde llegan estas personas. Claro. Entonces le pusimos grupo E, porque están el grupo A, B, C, D, Ujú. entonces sería otro grupo, pero que tiene características completamente distintas, sería transitorio, o sea, habría que ponerle una fecha de término de eso. ¿Y qué se busca al final? Porque transitorio a qué, digamos, ¿cómo tú logras que este grupo grande, digamos, de pacientes, de beneficiarios, no me gusta la palabra beneficiario si estás dentro de la Sí, de la ISAPRE, porque finalmente lo único que se han beneficiado de todo esto Sí. ha sido la ISAPRE, entonces, pero Prisioneros. Claro, Prisioneros. claro. Sí, yo siempre pongo entre comillas beneficiarios. Claro. Sí, sí. ¿Qué pasaría? ¿Tránsito a qué? ¿Qué debería pasar en FONASA? Porque el tema también está en que el servicio público, los hospitales públicos han sido durante todo el periodo en que se enriquecieron la industria privada, los sectores del servicio público en salud se empobreció. Sí. Los hospitales están pobres, no cuentan con la tecnología, no cuentan. Entonces, ¿qué se hace con esta gente mientras tanto? ¿Y hasta cuándo? Digamos, porque sería dos grupos, primera y segunda clase, digamos, dentro de FONASA. Claro, mira, lo que pasa es que ahí lo que se ha planteado, todas estas cosas se han discutido. Por ejemplo, que se estaría creando una suerte de inequidad entre los que están y los que llegan. Claro, pero no es que se cree la inequidad por esto, es la inequidad que existe en el sistema durante 40 años, que en una situación de crisis puntual de una ISAPRE, donde pasaría de lo contrario, el que pierden todos los beneficios, no se pueden atender los prestadores privados, presionan a los hospitales públicos porque tienen, por ejemplo, si una persona está en el GES, en una ISAPRE hoy día, esa persona inmediatamente, cuando pasa al FONASA sin esta modificación, esa persona ya no se puede atender en el prestador privado, ni tampoco tiene la cobertura que antes tenía, la pierde. Claro. Entra a la lista de espera de los hospitales públicos para eso. Entonces es una situación muy compleja para enfrentarla en el corto plazo. Ahora, ¿qué es lo que se plantea? Lo que se plantea es que tiene que ser transitoria, hay que ponerle una fecha, por ejemplo, 3 años dura esto y se termina, ¿ya? O si antes se hace una reforma, que es lo que todos esperamos que haya una reforma estructural del sistema y que, en mi opinión, tiene que avanzar hacia un fondo universal único, donde ese fondo tiene que recaudar todas las cotizaciones del 7% y tiene que comprar las prestaciones preferentemente a la red pública, Claro, pero preferentemente a la red pública, y evidentemente va a tener que seguirle comprando a los prestadores privados. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que aquí se ha actuado durante 40 años fomentando el desarrollo del sector privado. De la noche a la mañana no puedes. Entonces tú no puedes decir, no, esto no existe, o que quiebren las críticas. El traspaso de las platas públicas. Esa capacidad de oferta se requiere. Pero lo que sí hay que conversar, hay que sentarse a conversar en serio, es que el sistema público no le puede pagar los precios que tienen las clínicas, ¿no es cierto? Ciertas clínicas, porque no son todas, o sea, hay un segmento de clínicas que tienen precios totalmente fuera de las posibilidades que tiene el sistema público. Pero la gran mayoría de los prestadores privados no tienen esa situación, tienen precios bastante más incluso cuando nosotros hemos hecho comparaciones de costos, tienen costos similares a los hospitales públicos. Claro, pero la lógica sería que se centralizara en el fondo único. Exactamente, claro. Y yo te quería dar una pregunta. Y particularmente, Luis, que la cotización... Mira, esta es una cuestión que nunca se ha puesto sobre la mesa derechamente. El sistema de ISAPRES es un sistema de primas subsidiadas. O sea, es un sistema que ha actuado subsidiado. ¿Por qué? Porque la persona se lleva el 7%, que es obligatorio, se lo lleva acá y con eso subsidia el pago de una prima. La ISAPRE dice, mire, su plan cuesta X y tráigame su 7% y la diferencia la tiene que poner igual. Entonces es un subsidio lo que actúa. Y ese subsidio ha permitido que se desarrolle el mundo de la prestación privada también. Oye, quiero llevarte a una última pregunta. Porque ya mira, estamos... mira, tras este fallo de la Corte Suprema se escuchó la pataleta de la ISAPRES.
Incluso Banmédica y Vía 3 comunicó al gobierno que iniciaría el proceso arbitral contemplado en el TLC con Estados Unidos por la incertidumbre jurídica, la falta de certeza jurídica que tanto Claro. Y reclaman, quieren seguir ganando. que experimentan la ISAPRE. Claro. Pero se suma a este reclamo un tema similar previo de Cruz Blanca, que pertenece al grupo UPA. ¿Qué piensa de esto? Aquí está en juego la soberanía, nuevamente entramos en un tema político. Pero ¿cómo lo ve este tema en el corto plazo? Bueno, eso yo creo que es un aterrizaje, ¿no es cierto?, un cable a tierra para quienes tienen la idea de que los acuerdos de libre comercio y el TPP-11 son cuestiones que solo favorecen a la economía nacional y que estos tribunales no tienen mayor Claro. importancia. Aquí hay una expresión concreta. BUPA es parte de un consorcio inglés, Banmédica, que tiene 2 ISAPRES, Vía 3 y Banmédica, ¿no es cierto? Y otra serie de inversiones más, pertenece a un grupo norteamericano que es United Health. O sea, los tratados de libre comercio ahí tienen mecanismos de protección de inversiones y lo que están haciendo es, su interpretación es que hay un cambio de reglas del juego. Por lo tanto, están recurriendo a esos mecanismos. Claro. Bueno, eso es justamente el tipo de argumentación que cuando se estaba discutiendo lo de si Chile firmaba o no firmaba el Tratado de Libre Comercio, el TPP-11, se lo planteamos muchas veces al presidente de la República. Esto tiene consecuencias, no es una cuestión inocua. El TPP-11 además tiene una serie de otras cuestiones que se le ha sacado muy poca punta. Siempre se pone el foco en este tema de los tribunales esto. Pero, por ejemplo, hay todo un capítulo que habla de que los otros países pueden hacer valer sus propias regulaciones ante el país. Y si no les gusta la regulación que tienen, pueden hacérselo ver al país. Eso está resguardado en el TPP-11. Es que son la regulación. Claro, o sea, si a una empresa, voy a decir, no sé, de alguno de los países que firmó, no le gusta la regulación que existe en su industria, puede ir donde el Estado y decirle, defiéndame porque esa regulación no me gusta. Claro. Pero además, todo en salud, en pensiones, por ejemplo, todo esto fue producto de una dictadura que se instaló, se privatizó todos los derechos sociales en ese momento, y ahora que nosotros, que la gente quiere recuperarlos, digamos, como derechos sociales, porque es totalmente injusto lo que estamos conversando, la ISAPRE, quieren garantizar su derecho a seguir ganando plata así a las manos llenas. Entonces queremos recuperar, ¿y cómo lo hacemos si nos enfrentamos, digamos, con estas limitaciones? Creo que nos llegó acaba el tiempo, se nos acabó, nos llegó la hora. Bueno, muchas gracias, David, una excelente intervención. Justo a poco, eso sí, porque sí, este nos tema faltó, es muy faltaron profundo, hartas dudas. Comprometido con otro programa. La próxima semana nos vemos con nos escuchan nuestros auditores. Sí, así que un gran abrazo, que esté muy Gracias bien. a ustedes. Que esté muy bien, gracias.